Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 613. La orden de retirarse. Cuanto más se acercaban a su destino, más se tragaba el bosque el silencio de la muerte. Los otrora frondosos árboles verdes se habían vuelto de un tono violeta antinatural. Esto fue corrosión, erosión, veneno. En momentos como este, los animales y las plantas fueron los primeros en reaccionar. Siendo las formas de vida más frágiles y más bajas, también fueron las primeras en sucumbir a la decadencia que se extendía. Esto es serio. Incluso Ice, cuyo rostro rara vez mostraba emoción, ahora parecía sombrío. Mientras caminaban, ella llegó a comprender cuán grave era la situación en este bosque. Si esto continúa sin resolverse, la corrupción podría extenderse por todo el mundo, o algo peor. Después de obtener el poder divino, la corrupción de la bestia de la vida circundante se vuelve mucho más severa. Y una criatura que ha devorado a un dios no es algo con lo que se pueda lidiar fácilmente. Si se deja solo, esta contaminación eventualmente envolverá al mundo entero. Inspeccionando el bosque y sintiendo la corrupción y la pura malicia de la niebla negra, Bell inmediatamente pensó en la maldad de este mundo. Aunque dudaba de que representara un peligro en ese mismo nivel, erradicarlo lo antes posible seguía siendo el mejor curso de acción. El hecho de que la bestia pudiera devorar a un dios era algo que exigía atención. La capacidad de consumir a un dios solo demostró que este monstruo estaba lejos de ser ordinario. Si hubiera podido, Bell habría preferido capturarlo vivo. Desafortunadamente, esa no era una opción. Para liberar a la diosa Artemisa de la bestia, tendrían que romper su piedra mágica. Es casi seguro que ya estaba sellada dentro de él, y es probable que la bestia continuara consumiéndola. A juzgar por la situación exterior, las cosas por dentro no se ven mejor. De repente, Bell se detuvo. Podía escuchar varios pasos acercándose. No los pasos de animales o monstruos, estos eran humanos. Extendió sus sentidos y rápidamente localizó al grupo, confirmando sus identidades. Un escuadrón de reconocimiento de Hermes Familia. Bell reflexionó brevemente y luego comenzó a caminar hacia ellos. Ice lo siguió en silencio, sin darse cuenta de los detalles. Ella no necesitaba interrogarlo. Si los planes de Bell requerían la fuerza de sus padres como base, entonces él nunca la llevaría al peligro antes de que llegara ese momento. Ice confiaba mucho en eso. En poco tiempo, llegaron a un campamento. Estaba rodeado de trampas y dispositivos de alarma, prueba de que Hermes Familia había sido cauteloso en sus preparativos. Esta vez, Bell no hizo ningún esfuerzo por ocultar su presencia. ¿Quién está ahí? Los aventureros de guardia los rodearon rápidamente, con las armas en alto, listos para atacar en cualquier momento. Pero entonces, los pocos más adelantados se congelaron. Sus ojos se fijaron en la chica rubia que estaba detrás de Bell. ¿La princesa Espada? Uno de ellos se frotó la mejilla con incredulidad, haciendo una mueca ante la picadura. Solo después de confirmar que no era un sueño, se dio cuenta de que la chica que tenía ante él era de hecho la princesa Espada, la propia Ice Wallenstein. Entonces su mirada se dirigió al hombre de gabardina que caminaba delante de ella. Debido al abrigo, no pudo distinguir quién era Bell. Ah, eres tú. El aventurero de enfrente no había reconocido a Bell, pero una chica cuerda detrás de él sí. Ese Chientrope de antes. Bell también la reconoció, aunque había tenido cuidado de mantener oculta su presencia. Como había visto a través de él, solo de la gabardina, la chica cuerda rápidamente pasó junto a los demás al frente. Falgar, él está bien. Él es quien me salvó en ese entonces. Él. Falgar pareció sorprendido. No esperaba que la persona que Lulune había dicho que le había salvado la vida fuera alguien tan desconocido. Eso es correcto. Lo conocí antes cuando acompañé a Hermes Sama y Asfi. Puedes confiar en él. ¿Se entiende? Todo el mundo, guarden sus armas. Mis disculpas por el malentendido.
Después de un breve momento de sorpresa, Falgar hizo una señal a su familia para que bajaran las armas y luego se dirigió a Bel con una disculpa respetuosa. No es necesario. Has hecho bien investigando esta área y ganando tiempo para que Hermes y Perseo aseguren el objeto clave. Has cumplido admirablemente tu misión. Ahora, estoy aquí para entregar la orden de Hermes. Reúna sus cosas y retírese de este bosque de inmediato. La orden sorprendió a todos los presentes. Falgar frunció ligeramente el ceño, estudiando a Bel. La gabardina bloqueó gran parte de su vista, pero una cosa estaba clara para él. Hermes-sama nunca daría tal orden. Retírate. Los ojos de Lulune se abrieron de incredulidad. Retírate de inmediato. Esa es la orden. Bel no necesitaba que se quedaran aquí como cebo. De hecho, su presencia era más problemática que útil. Enviarlos lejos fue simplemente más eficiente. No fue un acto de bondad, fue un despido. No podía arriesgarse a que se convirtieran en una carga en un momento crítico. Falgar entendió de inmediato la implicación. El guerrero experimentado enderezó la espalda. Sí. Obedecemos la orden de Hermes-sama. Se volvió hacia sus hombres. Todos, prepárense para evacuar. Sí, señor. Los miembros de Hermes familia parecían confundidos, pero con Falgar tomando el mando, no tuvieron más remedio que seguir órdenes y comenzar los preparativos para retirarse. Bel asintió levemente. Al menos tenían un líder capaz. De lo contrario, habría perdido más tiempo. Falgar, Hermes-sama. Lulune intentó decir más, pero Falgar, el guerrero musculoso e imponente, levantó una mano para detenerla. Eso es suficiente. Esta es la orden de Hermes-sama. Luego se inclinó profundamente hacia Bel. Muchísimas gracias. Bel aceptó la gratitud pero respondió de manera uniforme, si quieres agradecer a alguien, hazlo cuando regreses a Hermes. Luego pasó junto a ellos, con la mirada fija en las ruinas que se encuentran en la isla en el centro del lago. Princesa Espada, ahora es nuestro turno. Ais miró la espalda de Bel y rápidamente lo siguió. Una vez que los dos desaparecieron por completo en la distancia, Lulune finalmente murmuró en protesta, Falgar, esa definitivamente no fue la orden de Hermes-sama. Lo sé. Por supuesto que lo hizo. De lo contrario, él no sería el que lideraría este escuadrón. Pero lo que viene después está más allá de nosotros. Si nos quedamos aquí, solo tendrán que desperdiciar energía protegiéndonos. Es mejor irse antes de que nos convirtamos en una carga. Falgar siempre había creído que todos tenían su papel que desempeñar, y el suyo ahora era irse de este lugar antes de que esos dos comenzaran lo que vendría después. Comentarios. Capítulo 614. La diosa aturdida Artemisa. El número de monstruos que escaparon es mucho menor de lo que esperaba. En verdad, la corrupción que se filtró fue mucho más severa de lo imaginado, pero la cantidad de monstruos que se extendieron desde el centro fue sorprendentemente baja. Cada ola contenía solo unos pocos cientos, sin llegar ni siquiera a 1000. Lastimosamente pocos. ¿Podría ser ese el pasaje principal? Fue sellado. Parece que la familia de Artemisa hizo algunos preparativos finales. Esta fue probablemente su última medida. Debieron sellar las puertas de paso desde adentro, atrapando algo mucho más grande adentro. Al interrumpir su propia retirada, la familia de Artemisa había impedido que los monstruos se liberaran. Pero Bel ya podía imaginar el precio que debieron haber pagado por eso. Mientras continuaban avanzando, los dos finalmente llegaron al borde de la isla en medio del lago. La espesa niebla negra sobre la isla hizo que Ais frunciera el ceño. Este lugar es peor, y apesta. ¿Puedes olerlo? Sí. Entonces adivina de dónde vinieron esos escorpiones con los que nos encontramos. ¿Cómo crees que nacieron? Los ojos de Ais se abrieron de par en par en realización. No es de extrañar que el mal olor del exterior siguiera siendo arrastrado por el viento. La criatura que está adentro ha estado intentando todas las formas posibles de escapar, pero hay un sello masivo bloqueando su camino. Si queremos entrar, tenemos que usar la entrada principal, lo que significa abrir la puerta sellada. Si entramos sin preparación, una vez que entremos, los tentáculos de esa cosa comenzarán a extenderse hacia afuera. La cara de Ais se tensó de inmediato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bel sacudió ligeramente la cabeza, indicando a la princesa Espada que no se preocupara.
Lo que más odio son las acciones no planificadas y las partes descuidadas de un plan que invitan al desastre. Lidiar con la bestia que hay dentro llevará tiempo. Eso significa que tenemos que impedir que sus tentáculos se extiendan hacia afuera. Mientras hablaba, Bell levantó la mano y dibujó una runa en el aire. Mantenerlo bajo control no será difícil. Para Bell, no lo era, después de todo, podía crear espacios alternativos. Con ese tipo de experiencia, mantener el control aquí fue relativamente fácil. Aún así, cuanto más tiempo pasemos afuera, menos tiempo tendremos una vez que estemos adentro. Así que mantendré la barrera simple. Princesa Espada, prepárate. Manténgase en óptimas condiciones antes de enfrentarlo. No tendrás mucho tiempo para actuar. Lo entiendo. Ice inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y sacó algo de comida de su riñonera. Necesitaba prepararse antes de que comenzara la pelea. Si el tiempo de batalla fuera corto, tendría que darlo todo desde el principio. Si se prolongaba demasiado, el resultado podría volverse desastroso rápidamente. Mientras tanto, Bell continuó instalando la barrera, no una simple, sino una construida con la estructura de un subespacio simulado. Tenía la intención de asegurarse de una cosa: lo que estuviera dentro no tendría absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Esto es lo que su hijo llama simple. A través de su visión divina, Artemisa pudo ver claramente que toda la ruina había sido arrastrada completamente dentro de la barrera, y que la barrera misma había sido vinculada a una dimensión alternativa. Al darse cuenta de esto, los ojos de Artemisa se abrieron de incredulidad. Esta escala, esta fuerza, estaba mucho más allá incluso de sus propios métodos de último recurso. Para Bell, probablemente esto sea solo un trabajo de rutina. Este había visto los métodos excesivamente cautelosos de Bell innumerables veces. Para ella, algo como esto no era nada inusual. Bueno, la personalidad de ese niño es justa, cauteloso. El tono de Festo vaciló, su expresión se contrajo ligeramente, como si ella misma no estuviera segura de que cautelosa fuera la palabra correcta. ¿Por qué suenas tan inseguro? Artemisa inmediatamente captó la vacilación en la voz de Festo, la inquietud se apoderó de la suya. Pero la única respuesta que recibió fue una sonrisa rígida y un giro incómodo de la cabeza. ¿Por qué de repente miras hacia otro lado? En ese instante, Artemisa se dio cuenta débilmente de que podría estar pasando algo muy mal con el hijo de Hestia. Freya, sentada cerca, solo sonrió en silencio, sin hacer comentarios. Así es como es ese niño, dijo Freya a la ligera. En pocas palabras, tiene un temperamento ansioso. Tiende a abordar todo con extrema precaución. Artemisa, ¿en qué nivel crees que está ese niño ahora? Interrogación de cierre. La pregunta de Freya dejó a Artemisa completamente perdida. No podía creer que alguien capaz de entrar en la corriente de luz pudiera ser de bajo nivel. Pero, ¿qué tipo de poder necesitaría un niño del mundo inferior para alcanzar esa velocidad? Ni siquiera puedo adivinar. Entonces aquí hay una pista, dijo Freya. Ese niño ingresó a Horario y se convirtió en aventurero hace solo medio año. ¿Medio año? Los ojos de Artemisa se abrieron de par en par cuando se volvió para mirar a Bell en la proyección. Incluso la niña más talentosa de su propia familia había necesitado más de 2 años solo para pasar al nivel 2, pero la niña de Hestia solo había sido aventurera durante medio año. ¿Podría un niño común alcanzar el nivel 2 en solo medio año? No. Eso no podría estar bien. Si podía entrar en la corriente de luz, de ninguna manera era solo de nivel 2. Artemisa dirigió una mirada dudosa hacia Freya. Freya, no estás bromeando conmigo, ¿verdad? Freya se limitó a sonreír, sin ofrecer respuesta. Pero ese silencio fue suficiente. Artemisa lo entendió, no era una broma. Era la verdad. Medio año para alcanzar tal poder. Artemisa sintió que su mente se estaba quemando. Ella había sido testigo de muchas cosas increíbles en su vida, pero nunca nada como esto. En la proyección, Bell casi había completado la barrera. El aire a su alrededor había comenzado a torcerse ligeramente, prueba de que el espacio interior ya se había transformado en una dimensión separada. No dejaba desprotegido ni el más mínimo ángulo. Ese tipo planning en realidad está planeando capturar a esa cosa viva, ¿no?
La voz de Loki llevaba una nota de incrédula diversión mientras expresaba lo que los demás estaban pensando. Las tres diosas se quedaron en silencio por un momento, sin palabras por lo plausible que sonaba. La única completamente aturdida por la idea fue la propia Artemisa. Capítulo 615. Más allá de la puerta de piedra esperaban carne y zarcillos en solo 5 minutos, se había erigido una barrera gruesa y sólida alrededor de la isla en el centro del lago, encerrándola por completo, extendiéndose incluso bajo tierra. La niebla negra visible ya no se extiende hacia afuera. En cambio, se reunió completamente dentro de los confines de la barrera. Pero cuando la niebla trató de corroer la barrera, sucedió algo extraño, fue absorbida por las paredes de la barrera, lo que solo fortaleció la barrera. Como quien lo instaló, Bell sabía que una barrera de esta escala normalmente requeriría una enorme cantidad de energía mágica para mantenerse. Pero con una gran batalla por delante, no estaba dispuesto a desperdiciar su propio maná en algo como esto. Entonces, hizo de la energía circundante, el residuo del poder divino y el odio de los monstruos la fuente de poder principal de la barrera. En este lugar, en estas condiciones, esa energía era el combustible perfecto. La malicia y la divinidad corrupta de las bestias, destinadas a erosionar el mundo exterior, podrían volverse fácilmente contra ellas. Y lo mejor de todo, no le costó a Bell ni una gota de su propio maná. Dependía completamente del poder del enemigo. Aún así, consideró la posibilidad de que el monstruo retenga esa energía, cortando el suministro. Entonces Bell agregó los poderes de la gula y la codicia a la capa interna de la barrera, asegurando que incluso si la criatura intentaba contenerse, la barrera sacaría esa energía a la fuerza para sostenerse. Como decía el viejo refrán, sin armas, sin cañones, el enemigo los hace por nosotros. La barrera de Bell funcionaba según ese mismo principio. Usar la propia fuerza del enemigo para atarlos. Para cuando estuvo completamente en su lugar, la criatura que estaba adentro ya había perdido el control sobre su propio territorio. Las paredes están absorbiendo la niebla negra. Bell miró hacia Ice, con un toque de sorpresa en sus ojos. Estaba sentada en el suelo, observando atentamente el borde de la barrera. Él ya había retirado el vínculo sensorial que le había dado, pero ella aún podía verlo. Ya veo. Sus ojos se han adaptado para percibirlo de cauce porque ha adquirido conciencia de ese poder en sí mismo. Impresionante. Un verdadero genio que surgió a través de la habilidad pura. Los estándares ordinarios de aventurero no se aplican a ella. Bell no pudo evitar admirar su talento. La princesa espada realmente era aterradora en su potencial. Si tuviera una habilidad de crecimiento que igualar, incluso podría alcanzar el nivel 6 en medio año. La barrera necesita energía para mantenerse activa. Mi magia es limitada, y mantener algo de este tamaño es bastante exigente. Así que tuve que hacer algunos ajustes especiales. Eso fue una mentira. Bell podía restaurar su maná en cualquier momento, y las runas no consumían mucho para empezar. El costo fue insignificante en comparación con su tasa de regeneración. Pero en su vida anterior, Bell había sufrido un caso severo de ansiedad por la potencia de fuego. En este caso, se había convertido en exceso de precaución crónica, prácticamente una condición terminal. Incluso el más mínimo agotamiento de resistencia humana lo inquietaba. Siempre buscó minimizar el gasto de energía siempre que fuera posible, un hábito que se volvió especialmente severo antes de una pelea. Entonces, cada vez que podía evitar usar su propia magia, encontraba otras formas de manejar la tensión. Una vez que todo estuvo en su lugar, Bell bajó la mano y se volvió hacia Ice. «Vamos, princesa espada». «Muy bien». Ice se puso de pie y lo siguió de cerca. Juntos, cruzaron el puente de piedra que conducía a la entrada de las ruinas. El hedor que salía de detrás de la puerta de piedra la golpeó en el momento en que se acercaron, obligándola a taparse la nariz con una mano. «Apesta». El hedor era abrumador. Incluso cuando trató de soplarlo con el viento, el mal olor se aferró obstinadamente a ella como gusanos en los huesos, imposible de disipar. Al ver el inútil esfuerzo de Ice, Bell habló. Ese hedor es una fusión de malicia y poder divino. Ya ha comenzado a transformarse en odio hacia el mundo mismo. Normalmente, corroe constantemente todo lo que lo rodea, manchándolo con su propio color, al igual que el bosque de afuera.
Así que no importa cuánto viento uses, no se desvanecerá. Luego Bell agregó, casi con admiración, aún así, realmente eres una excepción, princesa espada. Los aventureros comunes que se encuentran con este tipo de malicia no solo lo huelen sino que están infectados por él. Se filtra en sus corazones, retorciendo sus emociones hasta que un nuevo yo, lleno de odio, nace desde adentro, pero no te afecta. Solo hueles el hedor. Eso es bastante raro. El cumplido no hizo que Ice se sintiera mejor. Aún cubriéndose la nariz, murmuró frustrada. Es asqueroso. Bueno, considerando que es el producto de un monstruo fusionado con poder divino, diría que tenemos suerte de que el hedor sea todo con lo que tengamos que lidiar. La mirada de Bell se dirigió a la enorme puerta de piedra que tenían ante ellos. Su cerradura llevaba la imagen grabada de la diosa de la luna, brillando débilmente con autoridad divina e incluso el poder del mundo mismo parecía estar entretejido en la piedra. Así es como Artemisa selló al monstruo, para encarcelar por completo a una criatura así, el ritual y el poder por sí solos no serían suficientes. También se tuvo que usar una autoridad divina, lo que significaba que la única forma de abrir esta puerta era con el poder de Artemisa. HMPH. No es de extrañar que la bestia intentara devorar a un dios. Por fin, Bell entendió cómo había llegado a ser toda esta trágica situación. Desde el bolsillo espacial, se materializó un arco divino. Como arma sagrada nacida junto a Artemisa, llevaba su poder dentro de ella. Tud. La puerta de piedra tembló débilmente. Sintiendo el poder de Artemisa, la cerradura de piedra comenzó a girar. Una vez que se detuvo, la puerta comenzó a abrirse lentamente. En el momento en que lo hizo, la carne escondida detrás de él comenzó a moverse. Como tiburones oliendo sangre, la masa retorcida de carne se lanzó hacia adelante, extendiéndose rápidamente hacia la entrada. Ice inmediatamente levantó su espada, lista para atacar, pero Bell levantó la mano para detenerla. Todavía no. Guarda tus fuerzas para la verdadera pelea. El monstruo mismo barrió un círculo con la mano y una enorme runa tomó forma ante él. A medida que su magia fluía hacia él, el símbolo brillaba de color azul y luego se convertía en un carmesí profundo y ardiente. ¡Boom! Un torrente de llamas brotó de la runa, estrellándose contra la masa de carne que se abalanzaba. En un instante, todo el pasillo se llenó de fuego rugiente. Capítulo 616. Artemisa despierta. SSSHHH. El incendio estalló en un instante, abrazando cada zarcillo de carne que se lanzaba hacia adelante. Los tentáculos ardientes chisporrotearon violentamente, su crepitar llenó el pasillo. En cuestión de segundos, quedaron reducidos a cáscaras carbonizadas, el pasaje espeso por el hedor de la carne quemada. Pero la carne ennegrecida pronto comenzó a partirse, grietas recorriendo su superficie a medida que se regeneraba tejido fresco debajo. ¡Oh! ¿Regeneración, eh? La mayoría de los monstruos problemáticos poseían habilidades regenerativas. En otras palabras, a menos que uno golpeara el núcleo del monstruo, la piedra mágica, era casi imposible asestar un golpe fatal. Aún así, la velocidad de esta regeneración fue más rápida de lo que esperaba. Bell enfocó su visión, cambiando su percepción de la superficie a la esencia de las cosas. La escena ante él cambió instantáneamente. La carne que cubría las paredes revelaba innumerables hilos finos, cada huevo unido por estos hilos, todos convergiendo hacia las profundidades de abajo. Ya veo, entonces es el mismo tipo de división del alma que usaron los espíritus. La realización casi hizo reír a Bell. Realmente no valoras tu vida, ¿verdad? Esparciendo tu alma a través de tantos fragmentos como los espíritus ya habían aprendido las consecuencias de tal imprudencia. Bell estaba seguro de que después de engañar una vez a un espíritu para que destrozara su propia alma para escapar, ninguno de ellos volvería a atreverse a esparcir su esencia entre los clones. Si este monstruo era lo suficientemente ingenuo como para pensar que nada podía salir mal, entonces merecía una lección. Se abrió una grieta en el espacio tetradimensional y un frasco lleno de líquido púrpura cayó prolijamente en la mano de Bell. Glotonería. Pronunció la palabra en voz baja y, de inmediato, el líquido se oscureció, su tono violeta se volvió negro. Sosteniendo el frasco, Bell caminó sin prisas hacia un nuevo monstruo medio regenerado. Skish. Manos invisibles metieron la mano en el huevo y lo abrieron a la fuerza.
Desde afuera, todavía se podía ver a la criatura sin vida parecida a un escorpión dentro. Sonriendo débilmente, Bel descorchó el vial y vertió el líquido entintado dentro. En un segundo, la membrana rosada del huevo se volvió de un negro púrpura oscuro y el color comenzó a extenderse hacia afuera, a una velocidad de casi 1 metro por segundo, a través de la carne circundante. En solo 15 segundos, todo el pasaje exterior se tiñó de ese tono espeluznante. La propagación se aceleraba con cada trozo de carne que consumía. Cuantas más almas separas, más de tu cuerpo devora esta toxina. Veamos si aún puedes mostrar la determinación de Goliat cuando toda tu carne está corrompida. Ais había observado todo el proceso. Cuando notó que la carne había dejado de reaccionar ante ellos, bajó el arma. Ella no sabía qué era esa sustancia púrpura negra, pero claramente era algún tipo de veneno, uno terriblemente efectivo contra los monstruos. Bel continuó hacia adelante, llevándola más profundamente al pasillo. Cada muro por el que pasaban estaba cubierto de la misma carne corrupta de color negro púrpura. Cuanto más descendían, más densa se volvía la infestación. Cada superficie estaba viva con el tejido pulsátil y contaminado, aunque ninguno de los huevos monstruosos mostraba signos de eclosión. Pero eso solo significaba una cosa. Cuanto más se adentraban, más cerca estaban del verdadero cuerpo del monstruo. Y cuanto más cerca estaban, más peligroso se volvía. Roar. Un grito bestial atravesó las profundidades de abajo. Los labios de Bel se curvaron débilmente debajo de la capucha. Daño crítico. Ese rugido le dijo a lo suficiente. La toxina había llegado al cuerpo principal del monstruo, incluso filtrándose en su alma. Así que no cortaste el vínculo de tu alma después de todo. Pensabas que podías soportarlo, que no necesitabas tomar una medida desesperada como Goliat. Un error fatal. Pero al escorpión no le quedaban opciones ahora. El dolor que le desgarraba el alma era insoportable, tan intenso que hacía que la criatura quisiera desgarrarse solo para escapar de él. Debido a esa agonía, su absorción del poder divino de Artemisa, que había estado a punto de completarse, se detuvo. Ya no podía concentrarse en consumir su divinidad en absoluto. Uno debe entender que si bien la capacidad de absorber el poder divino puede ser un rasgo único de Antares, dicha absorción no es ilimitada. Si el poder divino absorbido no puede contenerse adecuadamente, esa energía se convierte en una bomba masiva, una implosión a punto de suceder. Una vez que detona, incluso el propio Antares terminaría siendo nada más que una cáscara frita. Por lo tanto, a pesar de que estaba a un solo paso del éxito, Antares se vio obligado a liberar su control sobre el poder divino, o el veneno que lo atravesaba terminaría con su vida por completo. Pero a estas alturas, ya era demasiado tarde. Desde el momento en que su carne se contaminó con el veneno de Hidra y no logró cortar la conexión de su alma, su destino ya había sido sellado. ¡Gu! Un grito estridente y monstruoso brotó de sus mandíbulas, resonando con un dolor insoportable. El enorme cuerpo de Antares se estrelló contra las paredes una y otra vez, pero la agonía no disminuyó. Su robusto caparazón pronto se manchó con cicatrices de toxinas de color púrpura oscuro. Por encima de sus piezas bucales brillaba un enorme cristal. Su piedra mágica. A diferencia del tono típico del núcleo de un monstruo, este brillaba con una pálida luz azul celeste. Y dentro de ese cristal, una mujer estaba encarcelada, nada menos que Artemisa, la diosa que Antares había devorado. La criatura había estado drenando continuamente su poder divino. Para resistir la atracción y ganar tiempo para el rescate, Artemisa había suprimido su conciencia para conservar tanta energía divina como fuera posible. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Cuando Antares perdió el control de la toxina que asolaba su alma, ya no pudo mantener la supresión sobre la divinidad absorbida. El poder divino que había robado comenzó a fluir de regreso al cristal, de regreso a la propia Artemisa. Esto redujo el riesgo de que Antares detonara desde adentro, pero al mismo tiempo, volvió a despertar a Artemisa, atrapada en el cristal. Su cuerpo aún no se había consumido por completo, y el poder divino que regresaba le permitió respirar un poco más fácilmente. La corrupción sigue extendiéndose gravemente, pero parece que la cosa ha tenido algunos problemas. Inmóvil dentro de su prisión, Artemisa no hizo ningún intento de usar su poder divino imprudentemente. En tal incertidumbre, una acción precipitada solo empeoraría las cosas.
Lo que necesitaba ahora era un juicio tranquilo. Su mirada, débil pero firme, se volvió hacia las dos figuras que habían aparecido entre las ruinas. ¿Tuvo Hermès succès d'éxito? Esa realización le trajo un alivio genuino. Por lo menos, sin importar qué fuera de ella, había logrado evitar que Antares consumiera su divinidad, y ahora, existía la oportunidad de liberarse de este lugar desellado. Capítulo 617. La unión del atacante más fuerte y el apoyo más fuerte después de pasar por una serie de túneles y seguir los débiles sonidos de abajo, los dos pronto emergieron a una enorme cámara subterránea. Por delante se extendía un puente de piedra roto que una vez conectaba con la plataforma central de la falla de la ruina. Debajo del puente destrozado había un vasto pozo, de casi 100 metros de profundidad, y desde adentro provenía el tenue e inquietante aplastamiento de algo que se retorcía. Lo que había debajo era lo suficientemente obvio como para que nadie se atreviera a descender y averiguarlo. El puente se había derrumbado en su centro, dejando un espacio de aproximadamente 10 metros. Para Beliais, eso no fue un obstáculo. Se podían cruzar 10 metros en un solo salto. El verdadero problema no estaba en la distancia, sino en lo que esperaba más allá. La monstruosa criatura retorciéndose violentamente contra los muros de piedra de la plataforma de adelante. Incluso separados por casi 1 kilómetro, las IA aún podían sentir la presión abrumadora y sofocante de su aura. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Habiendo enfrentado una vez a Audaeus sola, Ice reconoció instantáneamente que el monstruo que tenía ante ella era aún más peligroso. La sensación de peligro era mucho mayor que durante esa batalla. Alrededor de nivel 8 as, como se esperaba de una bestia que ha absorbido el poder divino. Si sigue devorando la divinidad de Artemisa, una vez que haya terminado, su fuerza probablemente alcanzará el nivel 9. Bell entendió los límites de la criatura mejor que nadie. Quizás fue porque su propio poder se había elevado lo suficiente como para comprender qué es lo que realmente separaba a los fuertes de los más fuertes. Habiendo visto a un rey del Levítico 7, ahora podía comprender dónde yacían los límites del Levítico 8 y Levítico 9. Para él, en su etapa actual, esas alturas eran inalcanzables, pero no intocables. Incluso si aún no podía elevarse al nivel de nivel 8 nivel 9, eso no significaba que no pudiera arrastrar tal existencia a su campo de juego. Lleva al monstruo ante ellos. Después de consumir una porción de energía divina, su fuerza había alcanzado efectivamente el nivel 8. Pero en el momento en que fue envenenado, perdió la capacidad de ejercer ese poder por completo. Su verdadero límite no era superior a nivel 7. Para Bell, el nivel 7 era un reino al que podía enfrentarse. Para Ice, sin embargo, todavía era un paso demasiado alto. Recientemente había alcanzado el nivel 6, aún no había entrenado mucho en este nuevo nivel y su crecimiento de estatus seguía siendo incompleto. Lo que significaba que en esta situación, dos acciones tenían que suceder simultáneamente. Disminuir el poder del enemigo mientras aumentaba el suyo. Eso simplificó mucho las cosas. Bell alcanzó el espacio cuatridimensional y recuperó una piedra rúnica especial, lanzándola a Ice. Ella lo atrapó sin esfuerzo. Una piedra rúnica ayudará a cerrar la brecha en la habilidad bruta entre tú y esa criatura. Incluso debilitado por mi veneno, sigue siendo una bestia que ha absorbido el poder divino. Su fuerza básica supera con creces la tuya. Luego Bell agregó en un tono tranquilo, esta piedra rúnica es mi propia creación. Llevará su estado al límite más alto durante 5 minutos. Pero una vez que terminen esos 5 minutos, tu resistencia y maná se agotarán por completo. Permanecerás en ese estado durante 1 hora. Ice entendió de inmediato. Esta no era una piedra de mejora ordinaria. Fue uno hecho puramente para decidir la victoria o la derrota. 5 minutos de fuerza abrumadora, a cambio de 1 hora de agotamiento total. Si no lograba terminar la pelea dentro de esa ventana, su cuerpo agotado la convertiría en presa fácil. Prueba su fuerza primero, luego usa el impulso de la piedra rúnica para terminarlo. Su plan de batalla se formó en un instante. Simple pero efectivo, precisamente el tipo de plan que funcionó en una pelea como esta. Metió la mano en la bolsa y desenvainó su espada. Pero antes de que pudiera moverse, Bell atrapó la espada de su desesperada. Espera.
para asegurarte de que tus ataques puedan atravesar la barrera divina que recubre el cuerpo del monstruo, tu espada debe estar unida al arco de Artemisa. Desde el espacio tetradimensional, apareció el arco de Artemisa, brillando débilmente con un resplandor divino, la luz de un verdadero artefacto divino. Bel chasqueó los dedos y un hilo luminoso se extendió desde la flecha brillante del arco, tejiéndose alrededor de la hoja de desesperado, uniendo las dos armas. HMM. Esto asegurará que tus ataques puedan atravesar completamente la capa externa de defensa del poder divino. Y no te preocupes por dañar a la diosa Artemisa, ella ya ha despertado de su confinamiento. Ella entenderá nuestra intención, así que dale todo lo que tienes. Entendido. En ese instante, Ai sintió una rara sensación de libertad, la dicha de luchar sin distracciones. Con alguien manejando todo fuera del combate, todo lo que tenía que hacer era concentrarse solo en la batalla. Era casi peligroso cuán fácilmente ese consuelo podía convertirla en alguien que vivía solo para la pelea. Volvió a centrar su atención en el monstruo que tenía delante. Tempestad. Un violento vendaval se levantó a su alrededor, cubriendo su cuerpo con una tormenta de viento que multiplicó por varias su velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, saltó por el puente roto y entró en la cámara más profunda de las ruinas, el núcleo donde esperaba la bestia. La tormenta la impulsó hacia adelante como un misil. Rugido. Sintiendo el acercamiento de Ais, Antares soportó el dolor que le atormentaba todo el cuerpo y bramó de furia, moviéndose para contraatacar. Intentó lanzarse hacia adelante, pero sus piernas habían perdido fuerza. Todo lo que podía hacer era balancear una enorme pinza en un amplio arco hacia ella. Ais se lanzó hacia adelante, luego, de repente, sacó de ella en sus piernas, su cuerpo deslizándose a la baja a través de la tierra. Su forma más baja se deslizó justo debajo del golpe entrante, rozando el piso por centímetros. Luego extendió sus extremidades de ancho para crear arrastre, el viento reunir bajo sus pies en el instante, recobró el equilibrio de lanzamiento de su nuevo avance a mayor velocidad. Un ensordecedor crack seguido como Antares de la garra se estrelló contra el suelo de piedra. ¡Boom! La plataforma temblaba violentamente, la deformación del suelo como fulminado por un terremoto. Pero no se detuvo ahí. Los dos aguijones restantes de la cola de la criatura se hundieron juntos en un ataque coordinado. ¡Boom! ¡Boom! Los impactos fueron aún más destructivos, astillando la plataforma y dejándola al borde del colapso, aunque de alguna manera se mantuvo. A través del polvo y el humo que se elevaban, estalló un poderoso torbellino. Las sillas salieron disparadas, ilesas pero mucho más despeinadas que antes. Su velocidad ahora rivalizaba con la de un avión de combate de vuelo bajo. Con el viento girando alrededor de su espada en una espiral letal, apuntó directamente a la cola de Antares. ¡Eschin! El golpe de filo de navaja atravesó la armadura imposiblemente dura de la bestia, cortando uno de sus aguijones de la cola de un solo golpe. Capítulo 618. El poder total florece por un momento clan. El aguijón de la cola cortada se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. En el momento en que golpeó, el aguijón se desintegró en un montón de ceniza gris. Chisporrotea, chisporrotea. A partir de la base cortada, la carne fresca se regeneró rápidamente, formando un aguijón de cola completamente nuevo en segundos. La gran velocidad de regeneración hizo que Ais se detuviera brevemente, pero rápidamente se alejó de su posición anterior. ¡Boom! La cola recién crecida cayó inmediatamente en el lugar que acababa de dejar vacante. Aunque Ais logró evadirse con facilidad, ese instante de distracción le dejó una pequeña herida en la cara, no por el aguijón en sí, sino por un fragmento de roca arrojado por el impacto. Tan rápido. Ese solo lapso en el enfoque casi le había costado. Ahora podía sentir claramente la gran diferencia de poder entre ella y la criatura que tenía ante ella. Pero el verdadero problema era su capacidad regenerativa. El tejido que acababa de cortar había vuelto a crecer por completo en un instante. Era casi absurdo. Como monstruo capaz de absorber el poder divino, difiere fundamentalmente de las bestias ordinarias. Ya hay criaturas en la mazmorra con rasgos regenerativos aterradores, pero después de consumir energía divina, la regeneración de esta está en un nivel completamente superior. Ya veo. Al escuchar la calmada explicación de Bel, Ais comenzó a entender.
De hecho, un monstruo que pudiera devorar el poder divino poseería naturalmente una regeneración tan monstruosa. Aún así, continuó Bell, no importa cuán fuertes sean sus extremidades, la clave de cada monstruo sigue siendo la misma. Su núcleo. La piedra mágica. Ese único pensamiento pasó de inmediato por la mente de Ice. No te preocupes demasiado por su cuerpo, agregó Bell. Sus piernas están completamente adormecidas, prácticamente inútiles ahora. Todavía puede moverse un poco, pero no lo suficiente como para luchar adecuadamente. Las púas de la cola aún pueden atacar, pero su alcance es limitado. Los agudos ojos de Ice escanearon la forma de la criatura, determinando rápidamente el alcance máximo de sus golpes de cola. Sus ataques solo podían cubrir el área que lo rodeaba inmediatamente. Sin la capacidad de moverse, el rango no podría expandirse en absoluto. El suelo comenzará a colapsar pronto por todo ese daño por impacto, advirtió Bell. Ten cuidado cuando comience a acumular poder para atacar de nuevo. Ha sido empujado a una esquina, lo que significa que solo le queda un movimiento. Los ojos de Ice se entrecerraron y, efectivamente, Antares se movió, inclinando el cristal azul que aprisionaba a la diosa Artemisa directamente hacia ella. Todo instinto gritaba peligro. La pura intención asesina le picó la piel. Evadir este ataque era su única opción. Si lo tomaba de frente, sería aniquilada. Se lanzó hacia un lado, cayendo en uno de los puntos ciegos de la criatura. Su flanco. Un Antares inmovilizado era el escudo perfecto. Mientras no pudiera moverse libremente, su costado era el lugar más seguro para estar. A menos que pudiera torcer todo su cuerpo, nunca podría alcanzarla allí. El cristal azul en el centro de Antares comenzó a reunir un denso resplandor blanco. Pero era demasiado lento. Cuando intentó alinear su objetivo, Ice ya se habían desvanecido en el ángulo muerto de su ataque. Sin embargo, Ice se dio cuenta rápidamente ella nunca fue el objetivo. Swoosh. Un enorme pilar de energía, ancho como un pozo, disparó directamente hacia Bell. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Los ojos de Ice se abrieron de par en par en estado de shock. Ella no esperaba que la criatura fuera tras Bell. Su rostro se tensó, todos los músculos se congelaron por el miedo repentino. Pero Bell, parado tranquilamente donde estaba, simplemente observó el rayo de luz entrante sin el menor indicio de miedo. Solo una bestia después de todo. Crack. La flecha de luz se detuvo en seco 2 metros antes de Bell, chocando contra una pared invisible. La única reacción de Bell fue un comentario frío y cortante. ¿Quién sería lo suficientemente tonto como para quedarse sin vigilancia al margen? Desde que puso un pie en horario, Bell había sido cauteloso en cada paso del camino. No había posibilidad de que lo tomaran desprevenido ahora. La barrera invisible absorbió la energía divina de la flecha de luz, fortaleciendo las capas de la sala interna. Por supuesto, Bell había estado listo para esto desde el principio. Pero como se suponía que no debía actuar de lo contrario, robaría la Excelia destinada a la princesa Espada, simplemente se quedó allí, observando la pelea. De haber optado por intervenir, Antares podría no haber durado mucho de todos modos. Con la gula, la codicia y la envidia mezcladas, incluso el veneno de la hidra por sí solo habría llevado a la criatura al borde del suicidio. Uf. Al ver que Bell estaba ilesa, Ice exhaló suavemente pero no se atrevió a relajarse. Si perdía el enfoque aunque fuera por un momento, la cola del escorpión podría balancearse hacia ella a continuación. Su núcleo de cristal, su mayor debilidad, estaba colocado en la parte delantera, protegido por 2 garras enormes y vigilantes. Para atacar ese punto débil, tendría que estar preparada para un contraataque inmediato. ¿Había alguna forma de evadir esas garras y aún así alcanzar el cristal? Sí. La mente de Ice instantáneamente formó la solución más simple. Tempestad. El viento sopló alrededor de su espada mientras la infundía con un torrente de magia. La hoja del desesperado brillaba, envuelta en un viento de filo de navaja que podía atravesar el caparazón de hierro del monstruo con facilidad. Esta vez, no desperdició nada de su magia en defensa o velocidad, todo se convirtió en pura ofensiva. Ni siquiera eso la satisfizo. Snap. Aplastó la piedra rúnica en su mano. En ese instante, sus 5 parámetros de estatus aumentaron hasta los límites absolutos de su potencial natural.
El abrumador poder que corría por sus venas la hacía sentir como si pudiera alcanzar los cielos. Pero ella sabía mejor. Esa sensación de omnipotencia era solo una ilusión, un error de juicio familiar después de un repentino salto de fuerza. Ella lo había sentido antes y rápidamente se castigó. Recentrada, ella pateó el suelo. Su velocidad explotó. En un solo parpadeo de movimiento, ya estaba detrás de Antares, tan rápido que incluso ella se sorprendió. «Esta es mi velocidad». No había tiempo para el asombro. Enfocó su mente, reunió su energía y se balanceó hacia las bases de las tres puntas de la cola. SHHH. Un débil sonido de corte dividió el aire cuando los tres aguijones fueron cortados de un solo golpe. Roar. Aullando de dolor y conmoción, Antares finalmente se dio cuenta de que el pequeño insecto que había estado observando había desaparecido. Para cuando volvió su atención hacia su cola, Ice ya estaba en su flanco derecho. Sin dudarlo, ella se balanceó hacia su garra derecha. Luego cayó al suelo, canalizando una fuerza explosiva a través de su cuerpo, deslizándose debajo del enorme marco de la criatura. Sus ojos se clavaron en la garra izquierda. En el instante en que limpió su parte inferior, levantó el desesperado alto y lo condujo hacia arriba, atravesando directamente la garra izquierda. Clan. Clan. Ambas garras delanteras golpearon el suelo casi simultáneamente. Un leve rubor coloreó las mejillas de Ice mientras estabilizaba su postura. Ella había ejecutado cada movimiento en un solo suspiro. Aunque había incapacitado todas las extremidades de ataque de Antares, el esfuerzo dejó sus músculos rígidos y temblorosos. Antes de que pudiera recuperar el aliento, vio que las puntas y garras de la cola cortadas comenzaban a regenerarse. Exhaló un suspiro agudo y recogió hasta la última gota de su magia restante. Lo que vino después sería su primer golpe verdadero, y su ataque total. Tempestad. El viento convergió alrededor de su espada, girando violentamente hasta formar un ciclón compacto. Esta fue la técnica más fuerte de Ice. Agarró la empuñadura con ambas manos, y cargó directamente hacia el cristal. Clan. En el instante en que su espada lo tocó, una oleada de energía inimaginable brotó del cristal, chocando de frente con su tormenta de viento. ¡Qué duro! Ice apretó los dientes. La victoria estaba ahí, ¿cómo podía detenerse ahora? Las expectativas de su padre y su madre, la promesa que había jurado cumplir, nada de eso le permitió fallar. Adelante. Su mano derecha se apretó más fuerte alrededor de la empuñadura. Su mano izquierda presionó con fuerza contra el pomo. Superaré esto. Ahora, adelante. De repente, el viento alrededor de la hoja se volvió loco, la fuerza se multiplicó. La punta de la espada presionó casi al ras contra el cristal, esforzándose contra su resistencia. Crack. Un sonido agudo sonó cuando las fracturas comenzaron a extenderse desde el punto de contacto. Crack, 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 crack. Las grietas corrieron hacia afuera mientras su poder superaba la resistencia del cristal. Finalmente, el cristal perdió la fuerza para defenderse. Comentarios Boom. Capítulo 619. El escorpión que perdió su valor, qué lamentable boom. La rotura del cristal expuso a la encarcelada Artemisa directamente al aire libre, ya fuera debido a la protección inherente de las vestiduras divinas o porque Artemisa había usado su último rastro de divinidad para protegerse durante el momento de ser consumida, la mayoría de sus ropas permanecieron intactas. Sin embargo, Bell, con su aguda vista, notó rastros de limo viscoso adherido a los bordes de sus prendas. Parece que la devoración de Artemisa por parte de Antares realmente llegó a la etapa final. Traje a la princesa espada aquí demasiado rápido. Bell recordó que el final de esta historia nunca había sido feliz. Sin embargo, ahora Artemisa todavía tenía la oportunidad de salvarse. Quizás el tiempo que había ahorrado antes realmente había marcado la diferencia. Su mirada se dirigió a Ice, verdaderamente digno de la princesa espada. Pensar que incluso en el último momento, la pura fuerza de voluntad podría impulsar su espada a completar el golpe final. Si Ice se hubiera detenido ni siquiera por una sola respiración, no habría tenido la oportunidad de romper el cristal o aplastar a Antares de frente en su condición. Sin embargo, incluso bajo una presión tan extrema, ella había resistido, empujando su cuerpo y su magia más allá de sus límites para aprovechar la oportunidad de destruir el cristal.
pero vino con un alto precio. Uf. Su respiración era áspera, como un fuelle forzando el aire a entrar en sus pulmones para aliviar el rubor en su rostro. Su espada ya había caído al suelo. En este punto, todo lo que la hacía podían hacer era pararse. Ya no tenía fuerzas para mover ni un dedo. Pero de repente, un sonido agudo atravesó el aire a su lado. Peligro. Ice podía sentir que el sonido estaba dirigido directamente a ella, pero todos los músculos de su cuerpo temblaban. Ella solo podía quedarse parada allí, incapaz de reaccionar. Al instante siguiente, el penetrante ruido cesó abruptamente, reemplazado por la voz de Bell en su oído. Eres más duro de lo que imaginaba. El poder interno de un nivel 8 no era algo que un nivel 6 pudiera desafiar fácilmente, incluso si ese nivel 8 solo pudiera ejercer el 30% de su fuerza. Por supuesto, Bell no entraba en esa categoría. En ese momento, el aguijón más afilado y peligroso de la cola regenerada fue atrapado sin esfuerzo en la mano de Bell. Quizás Antares había ganado un impulso masivo de fuerza al devorar el poder divino, pero su mayor defecto radicaba en el hecho de que no lo había absorbido por completo. Los seres a medio terminar suelen ser los más peligrosos. Ahora, Antares estaba atrapado precisamente en ese estado, ya no era un mero monstruo, pero tampoco estaba completamente transformado. Estaba atascado en una forma precaria e incompleta. En su intento de consumir el poder divino y romper su sello, había invertido toda la energía de su piedra mágica en suprimir a un dios. Pero esa lección fue una apuesta. Si el cristal se rompiera antes de que el poder divino fuera completamente absorbido, sería como si su núcleo, la piedra mágica misma, fuera destruido. Normalmente, un monstruo se convertiría en cenizas y moriría instantáneamente. Pero Antares ya había dado ese paso crítico más allá de los monstruos ordinarios. Entonces, incluso con su cristal central destrozado, apenas podía aferrarse a la vida. Esta lucha por la vida no era más que una lamentable extensión de la existencia, la vida de un perro en el mejor de los casos. El núcleo de un monstruo era su piedra mágica. La única razón por la que Antares aún podía vivir después de perder su núcleo era por la protección divina que permanecía dentro de él. Pero eso no significaba que pudiera continuar como antes. Estaba sobreviviendo sacrificando todo lo que tenía. Rugido. Antares seguía bramando, su furia ardía sin cesar, pero no podía liberarse de la punta de la cola del agarre de la pequeña figura que tenía delante. Su poder se está desvaneciendo. Campana. Claramente el sentido de Antares de la fuerza rápidamente desaparece. Ese último ataque debe haber sido su límite. No solo su fuerza, sino incluso su alma está empezando a colapsar. Como era de esperar, aprovechando el poder divino no es algo que uno puede hacer a la ligera. Fallar a mitad de camino, y se pierde todo. El acto de devorar a poder divino fue raro, pero nunca sin riesgo. El fracaso, como se ve ahora, fue el último castigo. Antares, una vez que la posesión de todo, ahora era perderlo todo, el poder de devorar a la divinidad, e incluso su propia existencia. ¡Qué irónico! ¿Quién hubiera pensado que la forma más fácil de derrotar a Antares era atacar cuando comenzó a absorber el poder divino? No había necesidad de simpatía. Cada ganancia exigía un precio. Habiendo elegido devorar a un dios, Antares tuvo que aceptar las consecuencias que siguieron. Bell observó cómo el rango del alma de la criatura caía en picado y perdió todo interés en estudiarlo más a fondo. Un Antares vivo podría haber tenido algún valor de investigación, pero uno moribundo no tenía ninguno. Glotonería. En un instante, marcas de color negro púrpura se extendieron por el enorme cuerpo de Antares. La combinación de veneno de hidra y glotonería le quitó instantáneamente la resistencia. Para que conste, el veneno de la hidra es una toxina especial que inflige un daño absoluto al alma. Los atacados rara vez sobreviven ilesos. Naturalmente, este Antares no fue la excepción. Pero antes de que el veneno se apoderara por completo, Bell aún necesitaba liberar a la diosa Artemisa del suelo. Echando una mirada a Artemisa, cuyo cuerpo yacía medio enterrado dentro de la carne de Antares, Bell agitó la mano. Innumerables runas surgieron a la existencia, envolviendo la parte superior del cuerpo de la diosa inconsciente en un capullo de luz. El capullo se apretó y presionó contra la mitad inferior aún fusionada con el cristal incrustado en el cuerpo de Antares.
Antares golpeó violentamente en resistencia, pero no pudo detener a Bel. Solo pudo observar impotente cómo se llevaban al dios que había devorado. En el momento en que Artemisa fue liberada, el enorme armazón de Antares finalmente sucumbió a la corrosión del veneno de la hidra. Su cuerpo se derrumbó con un estruendoso estruendo, sacudiendo todo el piso debajo de ellos. Bel frunció el ceño ligeramente y miró hacia abajo antes de acelerar sus movimientos, trabajando más rápido para extraer a Artemisa por completo. Los temblores provocaron una reacción en cadena, haciendo que Ice, ya demasiado débil para mantener el equilibrio, cayera al suelo. Con un movimiento de su otra mano, Bel invocó una ráfaga de viento que levantó suavemente a Ice y la llevó a su lado. ¿Estás bien? Sí. Aunque su cuerpo permaneció débil, Ice aún logró una respuesta firme. Bel asintió brevemente y se concentró una vez más, acelerando la extracción de la diosa Artemisa. Capítulo 620. Enfrentarse a los enemigos de frente podría ser un hábito desde la juventud, papá. Cuando el capullo de luz que encerraba a la diosa Artemisa fue arrancado de la carne del monstruo, el suelo tembló aún más violentamente. No puedo aguantarlo mucho más. Bel arrancó cuidadosamente la última capa de carne que se aferraba al capullo, luego congeló el tiempo dentro de él antes de abrir una grieta espacial. Apoyando tanto al capullo como el AIA, atravesó y dejó atrás la cámara subterránea. Emergiendo de la grieta espacial, Bel apareció una vez más ante el puente de piedra que conducía a la isla del lago, llevando a Ice y el capullo de luz. ¡Boom! Las ruinas sobre la isla temblaron cuando gruesas nubes de polvo estallaron desde el centro, extendiéndose hacia afuera hasta que toda el área quedó envuelta en humo y escombros. Una mirada fue suficiente para que Bel entendiera lo que había sucedido, y una leve sonrisa cruzó su rostro cubierto. Tratando de escapar, ¿verdad? Desafortunadamente, no tengo la costumbre de dejar las cosas sin terminar. Cuando instaló la barrera antes, no solo había cubierto la superficie de la isla del lago, sino que se extendía debajo de las aguas, formando una barrera circular que también incluía el espacio subterráneo. Lo había diseñado de esa manera específicamente para evitar que los monstruos que había dentro escaparan de su alcance. También sirvió como la siguiente etapa de su plan. Una vez que se completó el rescate, llegó el momento de eliminar lo que quedaba dentro. Límpialo. Snap. Con un solo movimiento de sus dedos, la barrera que alguna vez fue invisible se hizo visible a simple vista. Apareció una vasta cúpula translúcida que abarcaba casi todo el lago, y 16 símbolos rúnicos únicos brillaban en su superficie. Su aparición marcó el inicio de la purga. Los 16 símbolos emitían una luz siniestra, de otro mundo. No hubo destellos cegadores, ni ruidos ensordecedores. Todo se desarrolló como si estuviera sellado dentro de un mundo aislado de toda interferencia externa. El espacio se distorsionó en un instante, retorciendo el tejido mismo de la luz. Por un momento, incluso el interior de la barrera fue tragado por la oscuridad total. Duró solo un segundo. Luego, a medida que el espacio volvió a la normalidad, la isla que alguna vez estuvo en el lago desapareció, reemplazada por un vasto cráter hueco, como si una cuchara colosal simplemente la hubiera recogido. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, los ojos de Ice se abrieron de par en par. La pura fuerza destructiva ante ella desafiaba toda creencia. Era suficiente para alterar el paisaje mismo. En un abrir y cerrar de ojos, la isla del lago que acababan de explorar había sido borrada de la existencia. ¿Podría esto haber destruido al monstruo desde el principio? El pensamiento pasó por la mente de Ice antes de que pudiera detenerlo. Princesa Espada, eso fue magia de barrera, explicó Bel con calma. Y como dije antes, mi maná por sí solo no era suficiente para mantenerlo estable, así que tejí una matriz de absorción de energía. La explosión que detoné no fue impulsada por mi magia, fue causada por la energía acumulada que la barrera había absorbido. Entonces, personalmente no poseo medios destructivos a gran escala. ¿Entiendes? Ahí se quedó en silencio, mirando a Bel con una expresión compleja. ¿Cómo sabías lo que estaba pensando? Tu expresión estaba escrita en toda tu cara. Alguien como yo, que comenzó en los negocios, aprende a leer a la gente. Con las emociones cambiando visiblemente, ¿cómo no pude adivinar qué tenías en mente? Ice notó la expresión indefensa en el rostro de Bel.
Era la misma que Finn y Rivería mostraban a menudo cuando lidiaban con sus errores. Le hizo preguntarse si sus expresiones eran realmente tan fáciles de leer. Además, ese monstruo no era algo que pudiera ser derribado tan fácilmente. Si no fuera por ti, Princesa Espada, paralizándola, destrozando su cristal central en evolución y rescatando a la diosa Artemisa, esa bestia podría haberse regenerado incluso de una destrucción completa. Los ojos de Ice se abrieron de par en par, claramente sorprendidos de que tal criatura pudiera regenerarse después de un ataque como ese. ¿Podría sobrevivir a algo así? No estoy seguro. En realidad, nunca he intentado detonar una explosión de barrera directamente en un monstruo de ese nivel. Esa incertidumbre dejó a Ice ligeramente decepcionada. Aún así, sería extraño que tales monstruos fueran comunes. Nunca ver uno era natural. Sin embargo, la duda persistía en su mente. ¿Realmente gané? ¿Quieres decir que esa pelea no dejó en claro que lo hiciste? Sí, gané, pero... El pensamiento dejó a Ice en conflicto. Técnicamente, ella había ganado, pero no se sentía como su victoria. Era como si la hubieran empujado a ganar en lugar de reclamarlo ella misma. Ella había ganado, pero algo faltaba. Belle podía decir lo que estaba pensando incluso sin palabras. Tal vez el resultado no lo decidiste tú solo, pero te enfrentaste a ese monstruo y usaste todo lo que tenías para derrotarlo. Podrías pensar que jugué un papel importante en esa batalla, pero honestamente, esto es justo lo que cualquier aventurero debería hacer. Cuando sabes que tu oponente es mucho más fuerte, ¿no intentarías debilitarlo primero? Ice no sabía cómo responder. Ella no podía recordar haber usado veneno o tácticas similares para debilitar a un enemigo. Belle suspiró, exasperado. Finalmente entendió cuán protegida estaba realmente la Princesa Espada. Si Finn, Rivería y Gareth no la hubieran protegido tanto, probablemente no insistiría en luchar contra todo de frente. Piensa en tus expediciones con el Capitán Finn y los demás. Cuando te enfrentas a monstruos que no puedes manejar solo, ¿no te ayudan tus compañeros de equipo? Trabajar juntos para debilitar a un enemigo, no es diferente de despejar el piso de una mazmorra en equipo, ¿verdad? Cuando se expresó de esa manera, Ice finalmente lo entendió. Como una máquina retrasada, ella asintió lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, lo mismo. No es de extrañar que se llamó la muñeca de la princesa. El apodo de repente lo hizo perfecto sentido. Belle decidió dejar de explicar que no tenía sentido tratar de razonar más con alguien que esté inocente. La distribución espacial del Rift abrió una vez más. Te enviaré de vuelta primero. Artemis, la condición se ha estabilizado, y Belle no tenía ninguna intención de llevar la espada de la princesa en su familia. El siguiente paso fue salvar a la diosa y que no era algo Ice necesitaba ver. Capítulo 621. La forma concisa de hablar de Ice rompiendo las limitaciones de espacio. Belle salió de la grieta y entró en la habitación de Ice. La habitación estaba completamente oscura, y la barrera que había puesto de antemano aseguraba que nadie pudiera entrar. Llevando a Ice en sus brazos, Belle entró y la acostó suavemente en la cama. Princesa Espada, dijo, descansa aquí por el resto del día. Mañana, ve a Loki-sama y confirma los resultados de la misión de hoy. Él sabía que ella estaba ansiosa, pero no había necesidad de apresurarse. Sintiendo la debilidad en su cuerpo, Ice obedeció obedientemente. Quizás solo en momentos como este podría actuar con tanta docilidad como una niña. La tarea de hoy no es un secreto. Solo asegúrate de que no se propague más allá de estas paredes. En cuanto a los tres que suelen cuidarte, está bien decírselo si es necesario. ¿Por qué dices eso? La confusión se mostró claramente en el rostro de Ice, pero Belle solo sonrió débilmente. Cuando instalé la barrera, no fue solo para evitar que otros entraran. También estaba destinado a alertar a cualquiera que estuviera adentro una vez que me fuera. Con eso, Belle entró en la grieta espacial detrás de él. En el momento en que desapareció, la barrera de la habitación se hizo añicos. En ese momento, las tres personas que habían estado esperando afuera entraron de inmediato. Así que realmente fuiste tú, Ice. Finn se llevó una mano a la frente, claramente exasperado.
En el instante en que sintió la aparición de una barrera, agarró su arma y corrió a su ubicación, directamente a la habitación de Ice. Lo dije antes. ¿Qué tipo de ladrón establece una barrera tan abiertamente dentro de la familia de otra persona? Había salido corriendo en el momento en que sintió la perturbación, sin siquiera molestarse en cambiarse de ropa de dormir. Ahora, al ver la situación, Finn soltó un suspiro de alivio, pero también había un toque de resignación en su tono. Parecía que cada evento extraño que sucedía dentro de la familia de alguna manera involucraba a Bell, y lo que estaba detrás de esto probablemente tampoco era simple. Ice, ¿qué pasó exactamente esta vez? No había forma de interrogar a Bell directamente, por lo que si querían respuestas, tendrían que escucharlas de Ice. Pero antes de que ella pudiera responder, Finn frunció ligeramente el ceño e inmediatamente se acercó a su cama. «Finn». Gareth gritó, deteniéndolo. Esta no parecía una situación en la que deberían acercarse demasiado. «Espera un momento, Gareth», dijo Rivería en cambio. «Ice no parece capaz de moverse». Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Las pupilas de Gareth se encogieron ligeramente, y él se quedó en silencio, viendo a Finn examinarla cuidadosamente. Finn llegó a la cama y realizó solo una breve revisión antes de dejar escapar un suspiro tranquilo. Es solo que su resistencia está completamente agotada. Rivería, ven a echar un vistazo. Finn se hizo a un lado, y Rivería se movió inmediatamente al lado de la cama de Ice. Con su mayor sensibilidad a la magia, podía sentir claramente un aura mágica aterradora que permanecía en el cuerpo de Ice, un poder tan fuerte que hacía temblar su corazón. Llevaba una intensa naturaleza devoradora, como si quisiera consumir todo lo que le rodeaba. Afortunadamente, era solo un leve rastro de magia residual, no uno que afectara directamente a Ice. Entonces, ¿con qué salieron exactamente Bell y Ice a lidiar? En cuanto a la propia Ice, la magia dentro de su cuerpo se había agotado por completo. Su condición actual era simplemente el resultado de un agotamiento físico y mágico total. Su magia está completamente agotada, dijo Rivería. Todo se ha escurrido en seco. Su incapacidad para moverse es causada por ese drenaje severo. Pero lo que más me preocupa es este rastro de magia aferrándose a ella. Esa magia tiene una propiedad devoradora increíblemente fuerte. Afortunadamente, no actuó directamente sobre ella. De lo contrario, sospecharía que la magia de Ice fue consumida por ella, y si eso fuera cierto, su situación sería mucho más peligrosa. Afortunadamente, ese no fue el caso. Si lo hubiera sido, Rivería habría tenido que convocar al santo de la dea en medio de la noche. Finn y Gareth casi se alarmaron. Si Rivería no hubiera mantenido la calma, probablemente ya habrían comenzado a moverse. Uf, qué manera de pasar la noche. ¿Cómo se supone que alguien duerma después de esto? Después de esos dos choques, la mente de Finn ya estaba completamente despierta. Cuando sintió la barrera por primera vez, incluso se preguntó si su percepción estaba funcionando mal. ¿Cómo podría detectar algo así dentro de su propia casa? Al principio, ni siquiera había considerado a Bell, porque si Bell hubiera puesto una barrera dentro de los terrenos de Loki familia, Finn estaba seguro de que no habría sido capaz de sentirlo. Finn conocía a Bell lo suficientemente bien como para comprender que siempre era cauteloso y que nunca dejaba rastros de sus acciones. Por eso se apresuró a acercarse de inmediato, solo para encontrarse con Rivería y Gareth, ambos aquí por exactamente la misma razón. Pero al darse cuenta de eso, Finn rápidamente se dio cuenta. Esta fue una forma deliberada de notificarles. Y entre la familia Loki, ¿quién más podría haber hecho algo así? Tenía que ser Bell. Nadie más se atrevería a colocar tal barrera dentro de la familia, y ciertamente no con ese nivel de delicadeza. Entonces, Ice, finalmente preguntó Rivería, ¿qué saliste a hacer exactamente? Con la seguridad de Ice confirmada, Curiosity ahora se hizo cargo. Finn y Gareth estaban igual de intrigados. Para que Bell llegara tan lejos, tenía que haber una razón seria detrás, y eso solo los hizo más ansiosos por saber. Aunque pensar rápido no era su fortaleza, la mente de Ice estaba trabajando duro. Recordando que Bell había dicho que algunas cosas se podían compartir, trató de resumirlo de una manera que los demás pudieran entender. Luego dijo algo que casi hace que los tres se congelen en estado de shock. Un dios fue devorado por un monstruo.
Me llevó con él para lidiar con el monstruo que se había comido al dios. En ese instante, los 3 veteranos aventureros, que habían enfrentado innumerables crisis antes, se pusieron rígidos por completo, incapaces de pronunciar una sola palabra. Capítulo 622. El dios no fue asesinado por mí. Bel llevó el capullo brillante de regreso a la familia Hestia. Hermes-Sama, a partir de este momento, necesito cortar el alimento para el rescate de la diosa Artemisa. E inmediatamente apagó la alimentación de la proyección. El capullo luminoso que rodeaba a Artemisa se abrió lentamente, revelando la verdadera forma de la diosa en su interior. El tiempo, que había quedado suspendido en su interior, comenzó a moverse de nuevo. Su respiración era tan débil que apenas se percibía, y Bel frunció el ceño con fuerza. Cuando vio el núcleo divino escondido en lo profundo de su alma, su resplandor desapareció casi por completo, se dio cuenta de que la situación era aún más grave de lo que temía. Bel, ¿cómo está Artemisa? Al ver el profundo pliegue en su frente, Hestia sintió una sensación de hundimiento en su pecho. Tan malo como esperaba, respondió Bel. Su autoridad muestra signos de haber sido activada por la fuerza, pero afortunadamente no causó daños mayores al sello. No fue algo que Artemisa hiciera conscientemente. Fue devorada y la interferencia vino del exterior. Aún así, debido a que esa bestia usó su autoridad mientras drenaba su poder divino continuamente, al núcleo divino de Artemisa ahora casi no le queda energía. Mientras hablaba, Bel trazó un círculo sobre su pecho. Una proyección se formó sobre su corazón, mostrando el órgano que latía débilmente y el núcleo divino tenue y casi sin vida enterrado profundamente dentro de su alma. Creo que Artemisa usó hasta la última gota de su poder para luchar contra Antares durante la batalla. Eso es lo que causó este severo agotamiento de su divinidad. ¡Qué diosa tan tonta! Lo pensó en silencio, pero Bel pudo ver que había luchado con la determinación de morir. Ella había ido con todo, decidida a arrastrar al escorpión con ella. Artemisa nunca había planeado escapar con vida, solo quería cumplir con su deber antes del final. Ese tipo de determinación era admirable. Ese tipo de convicción era imposible de ignorar. Pero precisamente por eso, una diosa como ella no debería regresar a Tenkai tan pronto. El mundo no carecía de dioses imprudentes, pero sí de dioses racionales como Artemisa. Esto se ve mal. ¿Puede ella siquiera ser salvada? Loki no pudo evitar expresar su pensamiento honesto, mientras que Hestia solo se mordió el labio, sin decir nada. La situación es sombría, dijo Bel, pero si de alguna manera podemos reponer el poder divino que falta en su núcleo, aún podría haber una manera. El mayor problema no era su cuerpo físico, era el agotamiento completo de la energía divina. Era peligroso, sí, pero no del todo inútil. Bel alcanzó el espacio cuatridimensional y recuperó el núcleo divino que una vez había pertenecido al dios Ikelos. Este fue el momento en que finalmente pudo cumplir su propósito. Cuando apareció el núcleo, Freya, Loki, Hestia y Hephaestus no mostraron sorpresa. Pero los ojos de Artemisa se abrieron de par en estado de shock. Espera. ¿De quién es este núcleo divino? Fue extraído del cuerpo del dios Ikelos. Ikelos, extraído. El tono tranquilo y práctico de Bel dejó a Artemisa completamente atónita. El núcleo divino era la esencia de cada dios, escondida en lo profundo de su ser. Era tanto la fuente de su existencia como el recipiente que contenía su poder divino. En circunstancias normales, tal núcleo nunca podría eliminarse, a menos que el dios fuera completamente destruido. El hecho de que el núcleo divino de Ikelos estuviera aquí solo podía significar una cosa. Ikelos estaba muerto. Y asesinado por el hijo de Hestia, nada menos. Artemis sintió que su visión se oscurecen, abrumado por el choque. Ella casi se querían apoderarse de Hestia del niño por el cuello y grita, ¿por qué estás tan tranquilo acerca de esto? Tú, has matado a un dios. ¿Cómo puede ser este compuesto? ¿Y qué tipo de reacción crees que debería tener? Artemis solo podía mirar, totalmente desconcertado por su respuesta. Tal vez todo dios en Genkai es especial de alguna manera. Los dioses poseen el poder más allá de la comprensión mortal y comando de las leyes del mundo. Que hace existencias por encima de la humanidad. Pero además de eso, ¿qué más? Además de eso, ¿qué quiere decir?
Artemisa claramente no estaba siguiendo la línea de pensamiento de Bel. Quiero decir, aparte de ese poder, ¿hay realmente alguna otra diferencia entre los dioses y la gente común? Esto. Por un momento, Artemisa se quedó sin palabras. Aparte de su poder y la naturaleza de su existencia, los dioses del mundo inferior no eran tan diferentes de los mortales. Finalmente comprendió lo que quería decir. Este niño le estaba diciendo que los dioses también deben enfrentar la muerte. Respirando lenta y profundamente, la expresión de Artemisa se volvió grave. Entonces te das cuenta de que una vez que los dioses de Genkai se enteren de esto, te verán como un objetivo para la erradicación. La muerte de un dios es casi desconocida, incluso entre los divinos. Los dioses de abajo sentirían curiosidad por saber cómo lo manejaste, pero la mayoría de ellos te verían como una amenaza masiva. Para ellos, el mundo inferior es solo un patio de recreo. No tolerarían que existiera alguien como tú. ¿Estás preocupado por mí? No, te preocupa que Hestia tenga el corazón roto. Bel se dio cuenta al instante, pero su tono se suavizó, su voz sonaba más joven y casi confundida bajo la sombra de su abrigo. La mayor amenaza. Yo. Solo soy un don nadie sin nombre en horario. Y Artemis-sama, yo no maté a Ikelos, fue Levilus. Toda la expresión de Artemisa se quedó en blanco. Las 4 diosas que miraban cerca no pudieron evitar cubrirse la boca, luchando por no reírse. Así que, por favor, no pienses en mí como peligroso, ¿de acuerdo? Siempre he seguido las reglas en horario, nunca he hecho nada que llame la atención. En cuanto a matar a Dios, eso es asunto de otra persona, no mío. Artemis-sama, solo he sido aventurero durante medio año. ¿Cómo podría tener la fuerza para matar a un dios? Eso rompió por completo la compostura de Artemisa. ¿Medio año? Sintió como si sus oídos la hubieran traicionado. ¿Cómo pudo haber escuchado algo tan absurdo?